Buen día. Bien, vamos a analizar en los siguientes videos algunas de las funciones que hemos tomado nota en los días anteriores, y vamos a ver cómo se comportan. Hay que entender que, bueno, hay diferentes tipos de funciones, tienen sus clasificaciones, y entonces pues vamos a analizar cada uno de los que hemos conocido hasta ahorita y ver cuál es su comportamiento, cuáles son sus características y también cómo va a ser estas gráficas que cumplan con ciertas condiciones. Entonces, vamos a empezar analizando lo que es la función constante. En la función constante, una de las características que cumple es que toma el mismo valor para cualquier valor de x. Es decir, en una tabulación que tengamos, por ejemplo, como este que hemos puesto aquí, el valor que le demos a x, para cualquier valor que le demos al eje x o a la variable independiente, vamos a obtener el mismo valor en la función, en el eje y o f de x. Entonces, esa es una de las características que va a cumplir siempre y cuando sea una función constante. Ahora, otra de las características es que se representa como f de x igual a c. Es decir, siempre la función constante lo tendremos como f de x igual a c. Pero ¿quién es c? C es un valor, un número, ya puede ser ya un número bien definido. Ahorita vamos a ver en un ejemplo como este que tenemos ahí, f de x igual a 7, es decir, 7 es un número ya definido, no lleva la variable x. Esa es la característica que tiene una función constante, que esta c va a representar pues el valor numérico ya definido. Bien, ahora, en el caso de la función constante, el dominio siempre serán los números reales. Es decir, podremos darle a la función cualquier valor del eje x, ya sea entero, negativo, positivo o incluso con decimales, ¿sí? De manera números racionales. Entonces, por lo tanto, el dominio recordemos que el dominio son los valores que se ven en el eje x. Entonces, ¿quiénes podrán tomar ese o entrar en la función constante? Pues cualquier valor que esté en el eje x. Entonces, de esa manera definimos su dominio. Y ahí sí no va a haber de otra. Siempre, si es función constante, su dominio, ya no hay más que buscarle, son los números reales. Ahora, el siguiente punto. El rango es único valor del eje y. ¿Qué significa? Recordemos que el rango lo vamos a observar en el eje y, es decir, son los valores que se utilizan o que resultan y que están en el eje y. Entonces, quiere decir, va a haber un solo valor que pertenece al rango, va a ser valor único, puesto que decíamos anteriormente que en el eje, en la columna de f de x, siempre tendremos un solo valor. Quiere decir que entonces solo hay un elemento que va a pertenecer en el rango. Este es el caso de la función constante. Bien, otra de las características que es una gráfica que va a ser continua, es decir, no va a tener interrupciones, no va a tener saltos. Entonces, esa es otra de las características. No va a ser creciente ni decreciente. Recordemos que una función es creciente cuando su gráfica, viéndolo de izquierda a derecha, podríamos ver que hace algo así. Y decreciente cuando en su gráfica de izquierda a derecha va descendiendo. Entonces, en este caso, en la función constante, no sucede eso. Es decir, entonces podríamos decir que si no es ni creciente ni decreciente, es una recta que se queda de manera horizontal. Bien, esa es la característica que también va a cumplir una función constante. Luego, no es inyectiva. Recordemos que, bueno, para que sea inyectiva, pues si trazamos una recta horizontal,
va a cortar en la gráfica solo en un punto. Esa es la característica que nos dice para que sea inyectiva. Ahorita con el ejemplo pues lo estaremos analizando más a detalle. Ahora, y no es sobreyectiva. Esto recordemos, para que sea sobreyectiva debe de cumplir de que su rango sea igual que su dominio, es decir, que su dominio sea igual al rango, entonces, o contradominio. Por lo tanto, esto también no va a cumplir y entonces no puede ser sobreyectiva. Y al no ser inyectiva ni sobreyectiva, entonces tampoco es biyectiva en automático. Bien, vamos a ver entonces, vamos analizando todo esto con un ejemplo. Ahí tenemos f de x igual a 7. Veamos cómo realizamos la tabulación y luego cómo lo llevamos al plano cartesiano para realizar la gráfica. Primero, vamos a darle valores en una función constante. Entonces a x le podemos dar cualquier valor que nosotros queramos. Recordemos que siempre y cuando sea del eje x. Y entonces podemos darle cualquier valor que tenemos ahí. Aquí en este caso, pues para fines de graficar, pues le voy a dar valores como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y bueno, con eso. Le estoy dando números enteros simplemente también por la facilidad del momento de ubicar los puntos, pero no olvidemos que también puede ser valores con decimales. Eso también es válido. ¿Qué significa? Si este valor tomamos menos 3, ¿con quién lo vamos a relacionar? Cuando x vale menos 3, en f de x, es decir, el resultado, pues va a ser el mismo 7, no se modifica nada. Entonces, cuando x vale menos 3, en y o f de x va a ser 7. No queda así, queda igual, no hay una variable aquí junto al 7 o con el 7 que nos permita hacer la operación, por lo tanto va a ser 7. Cuando x vale menos 2, f de x o y también va a ser 7. Cuando x vale menos 1, f de x también va a ser 7. Cuando x vale 0, también es 7. Cuando x vale 1, también es 7. Y cuando x vale 2, también es 7. Esto es una manera nada más de visualizar o para explicarles, bueno, qué significa, qué quiere decir que sea constante. Quiere decir entonces que si hacemos la tabulación, lo representamos, pues tendremos el mismo valor en f de x. Y es valor único. Entonces aquí ya vemos que cumple con este primer punto, que toma el mismo valor para cualquier valor de x. Y bueno, ya lo demás lo vamos a revisar ahorita ya con la gráfica. Lo que sigue entonces es pues ya ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Llevemos entonces estos valores que hemos obtenido ya en nuestra tabulación, vamos a ubicarlos en el plano cartesiano. Bueno, para eso ubicaríamos de esta manera. Tenemos ahí cuando x vale menos 3, resulta, llega el valor en y o f de x en 7. Entonces tendríamos que pasar aproximadamente a este punto. Cuando x vale menos 2, dice que también va a pasa en 7. Aquí lo veríamos. Cuando x vale menos 1, también llega a 7. Estarían por aquí. Cuando x vale 0, también pasa en 7. Ahí estaría el punto. Cuando x vale 1, también va a 7. Lo veríamos aproximadamente por este punto. Cuando x vale 2, también lo estaríamos viendo en 7. Y estos serían los puntos que hemos obtenido de acuerdo con esta tabla. Sin embargo, estos son algunos valores que hemos puesto. Recordemos que puede ser hacia este lado negativo, también podemos seguirle dando valores. Hacia el lado positivo, también le podemos seguir dando valores. Bien, si trazamos la recta uniendo estos puntos, ahora lo que seguiría, bueno, unimos estos puntos que hemos
puesto aquí y vamos a obtener la siguiente gráfica, que es una recta que hace esto. Y aquí le vamos a poner una flechita, puesto que indicamos que eso continúa hacia los positivos y continúa hacia los negativos. Puedo seguirle dando valores hacia ambos lados. Entonces, ahí tenemos ya nuestra gráfica de la función constante. Y aquí podríamos ver los otros puntos que debe de cumplir. Dice el dominio son todos los números reales. Efectivamente, le puedo dar valores hacia ambos lados del eje X. El rango es su único valor. Aquí lo vamos a escribir. ¿Quién es el dominio aquí? Son los números reales. ¿Quién es el rango? El rango dice que es único valor del eje Y. ¿Quién del eje Y? Si lo observamos aquí, ¿qué valor estamos utilizando? Pues el único valor que se está utilizando en el eje Y es el 7. Y eso también lo podemos ver aquí en la tabla. Por lo tanto, no hay más valores que se estén utilizando en el eje Y más que el número 7. Por lo tanto, ese es el único valor que pertenece al rango. La función es continua, efectivamente, porque sigue hacia ambos lados, no se interrumpe, no hay saltos. Bien, no es creciente ni decreciente, también ahí efectivamente lo vemos. No es inyectiva, ¿por qué? Porque si trazáramos una recta horizontal, porque nos dice que para que sea inyectiva, cuando tracemos una recta horizontal en la gráfica, debe tocar en un solo punto. Si cumple con eso, entonces es inyectiva. Si lo trazamos de manera horizontal, una recta sobre esta gráfica, ¿cuántos puntos está tocando? Toca muchísimos puntos. Es una cantidad infinita de puntos que estaría tocando. Por lo tanto, no puede ser inyectiva. Ahora, no es sobreinyectiva. No es sobreinyectiva. ¿Por qué? Porque el dominio y el rango no son iguales, o en este caso, contradominio. Dominio y contradominio no son iguales, entonces no puede ser sobreinyectiva. Esa es una de las condiciones para que cumpla con este punto, y por lo tanto no es biyectiva. Y bueno, así esas son las características que cumple con nuestra función constante. Si es función constante, va a cumplir con estas condiciones. Cualquier función constante. Lo único que va a variar, pues es en el rango. Eso hay que tomarlo en cuenta.